¿ya? Lo que está diciendo es que por el solo hecho de usar la maquinaria del Estado ya se configura el delito, y es cierto, no es un delito de peligro, es un delito de lesión. Están usando, es decir, están vamos a ver, disminuyendo el valor, están aprovechándose de un patrimonio del Estado. Es una lesión, no es peligro, es resultado. Pero ¿qué habían puesto? Que ese uso debe perjudicar de alguna manera la obra que ejecuta el contratista a favor del Estado. No, eso es un despropósito. Me parece que ahí sí la enmienda está bien. Pero además han modificado la pena mínima, ¿se da cuenta? La han incrementado, ¿no? Con lo que parece que no hay mucho. Pero ahí viene lo mejor y ya vamos terminando. Tráfico de influencias, 400. ¿Ya? El 400. Y en la última ley, la vigente, restituyeron de alguna manera el texto original referido al tráfico de influencia mentida o simulada. Les decía que esto está desde el Código Penal de 1924, y es cierto que casi es uniforme el parecer de la doctrina peruana y extranjera, porque también lo tiene España, también lo tiene Argentina, sobre la ausencia de afectación al bien jurídico, administración pública, en el caso del tráfico de influencias mentida o simulada. Vamos a ver, tráfico de influencias. Yo soy amigo del juez. Tú diezma conmigo, contribuye conmigo, como dicen los guachafos, colabórame que yo voy a hacer el milagro de que la sentencia salga a tu favor. ¿Ya? Tráfico de influencias. Escuchen, por favor, distingan. El traficante de influencias no está pidiendo dinero para el juez, está pidiendo dinero para sí, o para otro distinto al juez, se entiende. Pero está pidiendo una ventaja, dinero comúnmente, para influir sobre su amigo el juez a fin de que éste dicte una sentencia favorable, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que lo que no se ha sancionado en la ley intermedia es el tráfico de influencia mentida, cuando la invocación de la influencia es falsa. Entonces se dice, cuando la influencia es falsa no tiene ninguna posibilidad de afectar a la administración pública, y es cierto. Pero esto originó también mucho reproche. ¿Por qué? Porque hay muchos condenados por corrupción, y esta es una modalidad de corrupción, que han sido condenados por invocar influencias mentidas o simuladas o falaces o inexistentes. Y entonces, como desaparece como supuesto típico la invocación de una influencia inexistente, quedando solo la influencia real, ellos invocarían la aplicación retroactiva de la ley, ¿no?, para que se deje sin efecto la condena dictada en su caso. Y yo les comento, en mi sala he tenido un caso, y realmente nos ha dolido porque es una trabajadora del Poder Judicial quien fue sancionada por un caso de tráfico de influencia mentida, y ya nos pidió, en aplicación retroactiva de la ley intermedia, que dejemos sin efecto su sentencia y que oficiemos para que la rehabiliten, borrándole todos sus antecedentes. Eso es lo que temían los críticos de esta ley. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que no van a poder evitarlo, por lo que ya les dije antes. Esta ley penal intermedia se va a aplicar así después el texto final haya restituido la influencia mentida como supuesto de hecho delictivo. Ya está, la van a invocar y la están invocando. Terminamos. Enriquecimiento ilícito. En el texto original se exigía al funcionario probar la razonabilidad de sus ingresos versus sus egresos. Es decir, se invertía la carga de la prueba. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Colombia, lo mismo en España.
Pero ¿qué hizo la ley penal intermedia? Desapareció la inversión de la carga de la prueba y dejó que la prueba corra por cuenta del Ministerio Público como está en la Constitución. Y entonces Rosa María Palacios y todos los críticos dijeron: ah, no, esto es un exceso, porque están pidiendo la prueba del diablo, porque el Estado, con la limitada logística con que cuenta, jamás va a poder probar el origen ilícito del dinero del funcionario cuyo desbalance patrimonial es evidente, pero como tiene que probarlo él, no lo va a poder hacer. Entonces está muy mal que le quiten esa obligación de probar la licitud del origen de su dinero al funcionario y restituyeron el texto original. ¿Cambian las cosas? No. Están invocando la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia. Y finalmente, allí ustedes van a notar, ya lo van a comparar con los materiales que les vamos a entregar, que también se criticó a estas enmiendas porque en algunos casos desaparecieron la pena de inhabilitación. Ustedes noten en la comparación, es muy simple. Pero ¿qué dijeron los defensores? No había necesidad de prever la pena de inhabilitación en estos tipos penales porque está en el artículo 426 y es cierto. Pero el asunto es que se había previsto para estos casos la inhabilitación no como pena principal, sino como pena accesoria. Y como pena accesoria dura durante el tiempo que dura la pena principal. Y la Corte Suprema ha interpretado que cuando habla de la pena principal no habla de la pena privativa de libertad en el caso particular, sino de la pena de inhabilitación, pero impuesta como pena principal. Como la pena de inhabilitación principal está prevista en la ley 38. Está prevista en la ley la pena de inhabilitación principal por un tiempo de 6 meses a 5 años. ¿Saben qué es lo que ocurre? El artículo 426, que se aplica a los delitos cometidos contra la administración pública, establece una pena de inhabilitación principal, pero por un tiempo distinto. ¿Lo tienen ahí en su texto original? Y entonces los funcionarios terminaron premiados, porque para otros casos se aplica como pena principal y según la Corte Suprema también para la pena de inhabilitación como accesoria una pena entre 6 meses a 5 años. Pero, de acuerdo al artículo 426, esta inhabilitación para los funcionarios penales corruptos, la inhabilitación ya no es de 6 meses a 5 años, sino de 1 año a 3 años, que resulta siendo un favor que les hacen y que tampoco ha sido corregido mediante la última ley. Entonces habrá que saber las razones que tuvieron los padres de la patria para, después de tanto barullo, restituir en partes el texto original y que aparece que los pasos que se desandaron fueron nuevamente andados y nuevamente desandados. Estamos como antes, ¿no? Con una cifra de la criminalidad importante en asuntos de corrupción, con una respuesta punitiva lejos, muy lejana de la apreciación de Dino Carlos Carocoria, que la involucra como contenido el derecho penal del enemigo, con un derecho penal simbólico, con penas realmente no importantes, donde reconocemos a un artículo 189 para el sujeto que toma un celular ajeno, aplicando cierta violencia sobre la víctima, que normalmente es una mujer, una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, que supera por amplio a todas estas exquisiteces de tipos penales complejos, de tipos penales pluriofensivos como los delitos contra la administración pública, pero cuya respuesta punitiva antes, en medio y después sigue siendo, después de todo, en concepto de la ciudadanía, de los de a pie, una respuesta bastante leve. Señores, les agradezco bastante su paciencia, su tiempo, espero que haya servido.